Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema fascinante, algo que absolutamente todos vivimos a diario, pero que, siendo sinceros, casi nunca nos detenemos a pensar a fondo. Hablaremos de la naturaleza paradójica de la ética moderna. Nos vamos a basar en un texto increíble llamado La ética y la moral, paradojas del ser humano, de la investigadora Gloria Elena Betancur Jiménez. Vamos a desempacar cómo los cambios tecnológicos y culturales masivos han literalmente reconfigurado nuestra brújula moral. Así que prepárense porque vamos a cuestionar muchas cosas que normalmente damos por sentadas sobre el comportamiento humano. ¡Comencemos! Sección 1. El auge de la ética. A ver, piénsenlo un segundo. Hoy en día la palabra ética está en boca de todos, ¿verdad? En las empresas, en la política, en las escuelas. Parece ser como la receta mágica para cualquier crisis de la sociedad. Pero aquí nos topamos con una contradicción gigante. Si la ética está tan de moda, si es la supuesta cura para todos nuestros males, entonces, ¿por qué seguimos viendo tanta corrupción por todas partes? Cada día exigimos mejores comportamientos en público, pero prendemos las noticias y nos bombardean con escándalos corporativos, fraudes, crisis de todo tipo. El análisis de hoy nos invita a pensar que tal vez el problema es que repetimos la palabra como un loro, sin entender realmente qué significa en el mundo de hoy. Y es que bueno, hay una brecha abismal entre la teoría y la práctica. Por un lado, en el papel, creemos que con solo hablar de ética o redactar manuales larguísimos e institucionales, vamos a arreglar el mundo. Pero luego vemos la práctica diaria y es otra historia completamente distinta. Nos topamos con una sociedad guiada casi al 100% por el hedonismo, el pragmatismo, lo inmediato. Vivimos en este ritmo de consumo feroz donde, tristemente, muchas veces se valora a las personas por lo que tienen en la billetera y no por lo que son. En resumen, exigimos una ética de manual en público, pero a puerta cerrada practicamos un individualismo bastante extremo. Sección 2. Del deber al posdeber. Para entender por qué existe esta tremenda desconexión entre lo que decimos y lo que terminamos haciendo, nos apoyamos en una investigación súper interesante publicada en la revista CES Psicología. Este documento nos explica algo clave. No podemos agarrar los manuales morales del siglo pasado y tratar de meterlos a la fuerza en la sociedad actual. ¿Por qué? Pues porque la globalización, el consumismo, los saltos gigantes en la ciencia y, claro, la caída de dogmas tradicionales han creado una persona completamente distinta. Las reglas del juego cambiaron para siempre y la idea misma del deber, tal como la conocíamos, se transformó. Y aquí es donde entra un concepto que, la verdad, es brillante. El filósofo Gilles Lipovetsky lo bautizó como el posdeber. Históricamente la moral implicaba cierto sacrificio, ¿no? Obedecer reglas estrictas, privarse de cosas, a menudo dolía, pero hoy hemos pasado a este posdeber. Es decir, buscamos una moral que no duela, una moral indolora. Todos queremos sentirnos y que nos vean como excelentes personas, claro, pero sin que eso nos cueste nuestro confort. Cero sacrificios. De repente, el bienestar privado y pasarla bien se convirtieron en el verdadero norte de nuestra brújula moral. O sea, bajo esta nueva mentalidad, ser alguien virtuoso ya no requiere actos heroicos ni olvidarse de uno mismo. De hecho, hacer el bien se ha encogido a lo que nos resulta útil, placentero y divertido a nivel individual. Es casi como si hubiéramos creado esta ilusión perfecta donde buscar mi propio beneficio es visto como lo más moral y aceptable del mundo, juntando mágicamente la virtud con mi felicidad personal. La lógica de hoy nos dice, si algo me hace sentir bien, me sirve y no me causa molestias, entonces por supuesto debe ser lo correcto. Pasamos a la sección 3. Ilusiones de la responsabilidad. El sociólogo Zygmunt Bauman, a quien citan bastante en este análisis, tiene una reflexión que da justo en el clavo sobre nuestra crisis de identidad actual. Imagínense esto, todos exigimos libertad absoluta, por encima de todo. Nuestro lema es mi vida, yo hago lo que quiero. Pero cuando esas decisiones que tomamos tan libremente traen consecuencias difíciles, de pronto la responsabilidad pesa como una tonelada de ladrillos. ¿Y qué hacemos? Empezamos a buscar desesperadamente a quién echarle la culpa. Al gobierno, a la sociedad, a cómo nos crearon, a la escuela. Queremos toda la libertad del menú, pero cuando llega la cuenta, nadie quiere pagar.
Este miedo a enfrentar las consecuencias crea una fractura grandísima en cómo funcionamos. Miren, por un lado logramos aceptar más o menos la responsabilidad personal, o sea, asumir lo que nos pasa a nosotros solitos en nuestra burbuja. Pero hay un agujero negro gigante cuando hablamos de corresponsabilidad. Y esto es clave. La corresponsabilidad es darnos cuenta de que cada decisión nuestra, por muy privada que parezca, termina impactando a los demás. El estudio señala que estamos tan metidos en nuestro propio mundo que nos volvemos completamente ciegos a cómo nuestras acciones afectan al tejido de la sociedad entera. Sección 4. La cultura del búho. Aterricemos todo esto en la vida real. En Latinoamérica tenemos este fenómeno que solemos llamar la cultura del vivo, y se ve muchísimo, por ejemplo, en las escuelas y universidades con el fraude académico. Es como un juego de 3 pasos. Paso 1, conocer la regla perfectamente. Nadie hace trampa por ignorancia. Paso 2, romper esa regla sin una gota de remordimiento, siempre y cuando haya un beneficio rápido para uno mismo, porque la regla se siente como algo ajeno, algo impuesto. Y el paso 3, el más importante y el que más se celebra, que no te atrapen. El orgullo aquí no es ser honesto, es ser lo suficientemente escurridizo para engañar al sistema y salir intacto. Y esto nos muestra de forma brutal cómo tomamos decisiones hoy. Es puro cálculo, un análisis frío de costos y beneficios. O sea, las acciones no se frenan por una culpa interna o porque pensemos, oh, esto es inmoral. Para nada. Se frenan por algo mucho más pragmático, el miedo a perder. Si romper una regla te salva de reprobar el semestre, de pagar una multa carísima o de perder tu valioso tiempo, la mente moderna no lo duda. El fin justifica los medios. En un instante, todas nuestras grandiosas convicciones teóricas se van por la ventana ante la simple amenaza de perder algo práctico. Sección 5. La ambivalencia moral. Entonces, si todo esto es así, ¿por qué siguen fallando los manuales de ética que tratan de corregirnos? Pues porque hay un choque frontal entre lo que nos gustaría ser y lo que realmente somos. Queremos un manual de reglas de oro, súper rígido. Blanco o negro, universal, como un instructivo para armar un mueble, pero para portarnos bien. Sin embargo, nos estrellamos de cara con la naturaleza humana. Somos seres emocionales, súper impulsivos, a veces ni calculamos nada, y sobre todo, somos contradictorios. Sabemos exactamente lo que debemos hacer, la opción correcta, y ¡pum!, inexplicablemente, terminamos haciendo todo lo contrario. Para explicar esta locura humana, el texto de estudio nos presenta una palabra filosófica poderosísima: la aporética. Suena complicada, pero básicamente describe una contradicción que viene de fábrica, un conflicto que no tiene una ecuación para resolverse. Nos dice que la moralidad es por naturaleza ambivalente. Los seres humanos siempre vamos a estar tironeados por impulsos y pasiones que chocan entre sí. Así que esperar que todo mundo actúe como un relojito suizo siguiendo un código estricto es una fantasía. La contradicción no es que el sistema esté roto, es que así somos, es parte fundamental de nuestra esencia. Sección 6. Repensar la ética hoy. Está claro que seguir imponiendo reglas vacías no nos está llevando a ningún lado. Para construir algo real en este mundo moderno, el texto rescata una advertencia genial del pensador Martin Heidegger. Él decía que la falta de pensamiento se ha vuelto un huésped inquietante, casi como una plaga invisible hoy en día. Y es cierto. Nos la pasamos copiando modelos de éxito sin cuestionar nada. Dejamos que las redes sociales, los algoritmos y la presión nos dicten qué comprar, cómo vernos y qué está bien, repitiendo todo en piloto automático. Si queremos reconstruir nuestra ética, el paso 1, urgente y necesario, es poner pausa. Parar a pensar y preguntarnos genuinamente por qué hacemos lo que hacemos. La conclusión a la que llegan los investigadores es súper contundente. Tenemos que dejar de operar como si estuviéramos divididos en carpetas diferentes. Se ha vuelto súper común creer que puedes ser un profesional intachable, el empleado del mes, pero tener una moral dudosa en tu casa o con tus amigos. El análisis académico nos dice, basta. No existe tal cosa como una ética profesional separada de la ética personal. Eres una sola persona. El ser y el hacer tienen que integrarse. Las reglas no pueden vivir solo allá afuera, pegadas en la cartelera de una oficina. Tienen que nacer y cultivarse desde adentro. Y bueno, así llegamos al final de nuestro recorrido. Pero les quiero dejar una pregunta para que se queden dándole vueltas. Después de ver cómo pasamos al post-deber indoloro, cómo evadimos la responsabilidad y nuestra tendencia a la contradicción, piensen en esto. ¿Las decisiones éticas que toman son realmente suyas? ¿Son verdaderamente autónomas y pensadas desde adentro? ¿O, en realidad, solo están copiando las reglas de juego que impone la sociedad para evitar castigos y encajar? Es una paradoja tremenda que cada uno de nosotros tiene que resolver frente al espejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. ¡Nos vemos en la próxima!